Isla de Sangre de... La guerra secreta entre Texas y el CJNG. Primera parte. En el corazón del río Bravo, justo en la línea que separa Texas de México, hay una isla que no aparece en los mapas turísticos. Es un pedazo de tierra cubierto por selva espesa, manglares fangosos y un silencio denso que pesa como plomo. Un lugar que durante años fue ignorado por las autoridades, olvidado por todos, excepto por los hombres más peligrosos del continente. Su nombre es Isla Frontón, y durante más de una década fue el bastión oculto del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por el hombre más buscado del hemisferio, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Lo que ocurrió en esta isla no fue un simple operativo antidrogas, fue una guerra. Y lo que los Texas Rangers descubrieron allí cambiaría para siempre la percepción de la frontera. Una isla que no existe. La historia de Isla Frontón empieza en 1926, cuando un cambio en el cauce del río la dejó como una anomalía geográfica. Territorio estadounidense en medio de una zona ambigua. En 1970, un tratado formalizó su pertenencia a Estados Unidos, pero en la práctica nadie vigilaba esa porción de tierra. No había patrullas fronterizas. No había vigilancia. Solo árboles, mosquitos, barro y una legalidad gris que la convirtió en tierra de nadie. Ese vacío fue aprovechado con astucia. Al principio la isla servía como punto de paso, luego como escondite. Finalmente se transformó en lo impensable. Una base de operaciones narco con su propia infraestructura, vigilancia armada y centros de mando. Para el Estado era una nota al pie. Para los carteles era oro puro. El imperio de El Mencho. El Mencho nació en Michoacán, entre pobreza y violencia. De joven emigró a Estados Unidos, fue deportado y regresó convertido en sicario. Con una mezcla letal de astucia y ferocidad, escaló posiciones dentro del cartel del Milenio. Cuando ese grupo colapsó, fundó el CJNG. Su visión era clara: no depender de otros, producir, controlar, dominar. Y así lo hizo. Bajo su liderazgo, el CJNG pasó de ser una banda local a una organización criminal transnacional con presencia en 3 continentes. Mientras otros cárteles disputaban rutas, el Mencho construía laboratorios, invertía en drones, sobornaba políticos y eliminaba a todo aquel que se interpusiera. Y la Isla Frontón fue su joya estratégica. Allí el CJNG estableció laboratorios de metanfetamina a gran escala, depósitos de armas automáticas, rutas de escape fluvial, sistemas de comunicación satelital y hasta zonas de entrenamiento para sicarios. La isla no era solo un punto logístico, era un símbolo de poder, de impunidad y de desafío abierto al Estado mexicano y al gobierno estadounidense. Quienes vivían cerca sabían que era mejor no hablar. Los pescadores la rodeaban, pero no desembarcaban. Las patrullas la observaban desde lejos, pero no pisaban su orilla. Era, en palabras de un agente de la DEA, un agujero negro en el mapa. Texas enciende las alarmas. Durante años las agencias de seguridad sabían que el CJNG operaba en la isla, pero nadie se atrevía a intervenir. La jurisdicción era complicada, el terreno hostil y el enemigo letal. Pero todo cambió cuando algo inesperado cayó del cielo. Un dron con tecnología de vigilancia militar se estrelló en un rancho de Texas. Al recuperar su memoria interna, los analistas encontraron imágenes térmicas de instalaciones policiales, rutas de patrullaje y movimientos de agentes en territorio estadounidense. Ese fue el detonante. La información indicaba que el CJNG no solo estaba operando desde la isla, sino planeando una expansión profunda dentro de Texas. Casas de seguridad en Houston, empresas fachada en San Antonio, lavado de dinero a través de criptomonedas. La frontera ya no era una línea. Era un punto de partida. Y entonces los Texas Rangers entraron en escena. Regresan los Rangers. Con casi 200 años de historia, los Texas Rangers son una fuerza envuelta en leyenda. Nacieron como cazadores de bandidos en la frontera. Hoy son una unidad élite con entrenamiento en contraterrorismo, combate urbano y operaciones encubiertas. Su lema es simple: un disturbio, un Ranger. Pero detrás de esa frase hay un sistema de selección brutal. Solo agentes con más de 8 años de experiencia, un historial impecable y resistencia física y psicológica extrema pueden unirse. En 2023, una unidad especial fue creada en silencio. Su objetivo,
recuperar Isla Frontón y romper el dominio del CJNG en la región. Infiltración y sombras. La operación no comenzó con disparos, comenzó con sombras. Durante semanas, los Rangers insertaron informantes en las comunidades cercanas. Analizaron tráfico de llamadas, movimientos fluviales, uso de drones. La isla fue mapeada por satélite. Se identificaron 3 objetivos prioritarios. Un laboratorio subterráneo capaz de producir toneladas de metanfetamina al mes. Un arsenal con fusiles Barrett, granadas y armas antiaéreas. Un centro de mando con comunicaciones encriptadas y enlaces satelitales. El plan era claro. Infiltración nocturna, ataques quirúrgicos, mínima exposición. Pero nada salió como esperaban. Contacto. La noche del 4 de septiembre, bajo luna nueva y sin comunicación radial, los primeros Rangers pisaron la isla. Usaron visores nocturnos, armas con silenciador y se movieron en formación táctica. Pero a los 800 metros una trampa con bengalas activó la alerta. En segundos, el silencio se convirtió en infierno. Desde las sombras, sicarios del CJNG abrieron fuego con armamento pesado. Drones cargados con explosivos surcaron el cielo. La selva ardió en fuego cruzado. Pero los Rangers no retrocedieron. Con disciplina se abrieron paso. Tomaron el laboratorio, destruyeron depósitos, desmantelaron antenas y recuperaron discos duros con información sensible. Un golpe que resuena. Al amanecer el humo aún flotaba sobre la isla. 6 Rangers heridos, decenas de sicarios abatidos. Y lo más valioso, documentos, mapas, listas de contactos, rutas de contrabando y pruebas de corrupción a funcionarios de ambos países. La operación había sido un éxito táctico, pero lo que vendría después sería mucho más oscuro, porque el Mencho no perdona. La caída de Isla Frontón no fue un golpe más para el CJNG, sino un desafío directo a su autoridad. El Mencho entendió que perder ese bastión significaba perder no solo una ubicación estratégica, sino también una pieza clave de su imperio. Y nadie desafía al hombre más temido del narcotráfico sin pagar un precio. La venganza se desata. No pasó ni una semana cuando el CJNG inició una campaña de terror y violencia en la frontera. En varios puntos de control y patrullas de los Rangers comenzaron ataques coordinados con fusiles de alto calibre, emboscadas y explosiones. Lo que llamó la atención fue el uso de tácticas que hasta entonces se creían exclusivas de la guerra. Coches bomba, drones armados y comunicaciones codificadas para planear cada ataque con precisión militar. Una explosión en McAllen dejó 5 muertos y más de 20 heridos, sacudiendo a todo el país y enviando un mensaje claro. La guerra había llegado a suelo estadounidense. Amenazas que paralizan. Pero no solo la violencia física aterrorizó a la población. Aparecieron narcomensajes en puentes, edificios públicos y paredes, amenazando directamente a los Rangers y sus familias. Sabemos dónde viven, dónde estudian sus hijos, rezaban algunas mantas colgadas a la vista, mientras vídeos brutales de ejecuciones se viralizaban en redes sociales. El miedo se instaló en las comunidades fronterizas. Los funcionarios públicos recibieron llamadas anónimas con advertencias. Las familias de los agentes sufrieron amenazas constantes. Una guerra psicológica y digital. El CJNG no solo usó la violencia directa, sino que desató una campaña sofisticada de desinformación para desacreditar a las fuerzas del orden. Noticias falsas sobre corrupción y abusos se difundieron rápidamente, sembrando dudas en la opinión pública y generando desconfianza en las autoridades. En paralelo, los hackers del cartel lograron infiltrar sistemas de comunicación, filtrando información sensible y creando caos dentro de los equipos de seguridad. Sobornos y traiciones. Aunque la mayoría de los Rangers se mantuvo firme, la presión económica y el miedo provocaron grietas. Millonarios sobornos llegaron a oficiales de alto rango. Algunos cayeron en trampas de corrupción, siendo descubiertos en operaciones encubiertas. El CJNG usó identidades falsas y tácticas de ingeniería social para infiltrar la organización, aprovechando cualquier debilidad. El costo humano. La violencia tuvo consecuencias trágicas. Funcionarios mexicanos que colaboraron con los Rangers fueron asesinados en ataques selectivos. Testigos clave desaparecieron o fueron intimidados hasta el silencio. En ambos lados de la frontera, cuerpos mutilados aparecieron con mensajes que advertían contra la traición. La amenaza pública de El Mencho. En un vídeo viral, El Mencho apareció rodeado de sicarios armados, lanzando una amenaza directa. Si no se retiran, Texas se bañará en sangre.
Por cada hombre nuestro que caiga, 100 inocentes pagarán. Este mensaje estremeció a la nación y puso a la opinión pública frente a un dilema. ¿Cómo responder a un enemigo que no conoce límites? Reacción gubernamental y aumento de la tensión. El gobernador de Texas convocó una reunión de emergencia con funcionarios de seguridad y solicitó apoyo federal. La Casa Blanca emitió un comunicado condenando las amenazas y prometiendo recursos para proteger la frontera. Pero mientras las palabras se multiplicaban, la violencia no cedía. La guerra se extiende. Los Texas Rangers entendieron que la batalla no terminaría en Isla Frontón. El CJNG había tejido una red compleja en todo Texas. Casas de seguridad, rutas de tráfico, lavado de dinero. La lucha se transformó en una campaña estatal con redadas simultáneas en Dallas, Houston y San Antonio. Tecnologías de guerra y ciberataques. El combate también migró al espacio digital. Expertos en tecnología contratados por los Rangers lograron hackear sistemas de comunicación del cartel, desmantelando redes de información. La intercepción de transacciones financieras se volvió fundamental para cortar las fuentes de ingresos del CJNG. 10. Colaboración internacional. La lucha tomó un carácter multinacional. La DEA, el FBI y fuerzas mexicanas aumentaron las operaciones conjuntas. Interpol y agencias internacionales ayudaron a congelar activos y seguir el rastro del dinero en el extranjero. 11. Sacrificios y dilemas éticos. En la escalada de violencia, varios Rangers murieron y muchos resultaron heridos. Las comunidades fronterizas vivieron en constante miedo, con desplazamientos masivos. Los agentes enfrentaron conflictos morales, cuestionando hasta dónde podían llegar para lograr la justicia. 12. El control de la narrativa. Mientras los medios exaltaban el valor de los Rangers, el CJNG usaba campañas de miedo y desinformación para minar la confianza en las autoridades. La batalla mediática reflejaba la violencia física. Ambos bandos luchaban por la opinión pública. 13. Un conflicto sin fin visible. La violencia creció en espiral, con cada golpe recibido siendo respondido con mayor fuerza. La pregunta que quedó en el aire fue: ¿cuál será el costo final y quién prevalecerá? 14. Resultados y adaptaciones del CJNG. A pesar de las pérdidas materiales, toneladas de droga confiscada, laboratorios destruidos, el cartel mostró su capacidad para adaptarse. Rápidamente reorganizaron rutas, diversificaron actividades y usaron métodos más tecnológicos como drones y submarinos no tripulados. 15. Cambios en la frontera. La violencia visible disminuyó en algunas áreas gracias a la presencia constante de las fuerzas del orden. Esto permitió cierto resurgimiento económico, pero nuevos grupos criminales aprovecharon el vacío dejado por el CJNG, aumentando la competencia y la violencia territorial. 16. Evolución de los Texas Rangers. Los Rangers adaptaron sus tácticas, enfocándose más en inteligencia y menos en enfrentamientos directos. Incorporaron vigilancia avanzada, software predictivo y comunicaciones seguras. La formación ahora incluye competencias tecnológicas y analíticas. 17. Tensiones políticas. El operativo generó roces entre gobiernos estatales y federales. Texas exigía mayor autonomía para la seguridad fronteriza, mientras Washington pedía coordinación nacional. Las relaciones México-Estados Unidos fluctuaron entre cooperación y disputa por soberanía. Nuevas estrategias y futuro incierto. Se empezó a apostar por atacar las finanzas de los cárteles más que por confrontaciones directas. La inteligencia artificial y la cooperación internacional se volvieron claves. El futuro de El Mencho y del CJNG sigue siendo incierto. Fragmentación o evolución hacia estructuras más discretas y tecnológicas. 19. Reflexión final. La operación en Isla Frontón demostró que los cárteles no son invencibles, pero también reveló su complejidad y resistencia. La lucha contra el crimen organizado entró en una nueva era. La frontera sigue siendo un escenario de batalla entre el orden y el caos, con un final aún por escribirse. El eco de los disparos en Isla Frontón se fue desvaneciendo, pero las consecuencias de la batalla siguieron expandiéndose como ondas en el agua. Aunque la operación de los Texas Rangers marcó un antes y un después en la lucha contra el CJNG, estaba claro que el final estaba lejos. La frontera se transformó en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento traía nuevas amenazas, dilemas y retos. El conflicto obligó a todos los jugadores, cárteles, autoridades, sociedad civil y gobiernos a reinventarse. El CJNG. Adaptación y metamorfosis. Pese al golpe sufrido, el CJNG demostró una resiliencia fuera de lo común.
En lugar de caer en el caos, la organización implementó cambios drásticos en su estructura interna. Pequeñas células autónomas sustituyeron las viejas jerarquías. Los líderes regionales comenzaron a operar con mayor independencia, dificultando la labor de inteligencia policial. El flujo de drogas no se detuvo. Nuevas rutas se abrieron en puntos inesperados del desierto y el uso de tecnologías, como túneles automatizados, submarinos y drones equipados con inteligencia artificial, se volvió aún más sofisticado. El control del territorio dejó de basarse únicamente en la violencia. Ahora incluía manipulación de comunidades, inversión en negocios legales y una campaña silenciosa de reinvención de su imagen. El negocio global se transforma. La presión de los Rangers y sus aliados empujó al CJNG a internacionalizar aún más sus operaciones. Células del cártel establecieron alianzas con organizaciones criminales en Europa, África y Asia, diversificando actividades: tráfico de precursores químicos, trata de personas, contrabando de armas y hasta fraude cibernético. El flujo de dinero lavado a través de criptomonedas y paraísos fiscales creció exponencialmente, dificultando el rastreo de fondos ilícitos. Algunos analistas afirman que el CJNG, lejos de debilitarse, evolucionó hacia un modelo de crimen transnacional más complejo, más discreto y menos expuesto al escándalo mediático. Los Texas Rangers. Lecciones y heridas. La victoria en Isla Frontón tuvo un costo elevado. Además de las bajas humanas, los Rangers enfrentaron crisis internas, agotamiento psicológico, presión mediática y un escrutinio constante de sus métodos. Muchos agentes pasaron por terapias y programas de reintegración tras meses de tensión. Sin embargo, el operativo sirvió como laboratorio para nuevas tácticas: uso intensivo de inteligencia artificial para anticipar movimientos criminales, colaboración inédita con agencias de otros países y formación de equipos híbridos de agentes tecnológicos y operativos de campo. La figura del Ranger, tradicionalmente heroica, se humanizó ante el público. Errores, dilemas morales y el desgaste propio de una guerra sin reglas. Cambios en la vida fronteriza. En las comunidades cercanas, la vida nunca volvió a ser igual. El miedo persistía, pero ahora mezclado con una esperanza cautelosa. La presencia policial se tradujo en menor violencia visible, aunque también en una sensación de vigilancia permanente. Pequeños negocios comenzaron a resurgir. El comercio local revivió y hubo incluso un aumento en el turismo de aventura, atraído por la mística peligrosa de la frontera. No obstante, la sombra del crimen organizado permanecía. Nuevos grupos, algunos antiguos aliados del CJNG, trataron de llenar el vacío, generando olas de violencia en otros puntos. La lucha por el control nunca terminó, solo cambió de rostro. El debate político y social. El conflicto en Isla Frontón reavivó viejos debates. ¿Debe militarizarse la frontera? ¿Es posible combatir el narcotráfico solo con fuerza? ¿Hasta dónde llegan los límites del Estado de Derecho frente a amenazas que ignoran fronteras? En Texas, algunos políticos exigieron mano dura y mayor autonomía. En Washington se discutió la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a intervenciones más directas. En México, la narrativa oficial oscilaba entre celebrar la cooperación binacional y denunciar la intromisión en asuntos de soberanía. Las tensiones diplomáticas estuvieron a punto de estallar en varias ocasiones. El papel de la tecnología y la inteligencia artificial. Una de las grandes lecciones fue la importancia de la tecnología. Drones, satélites, sistemas de reconocimiento facial y algoritmos predictivos se volvieron parte del día a día en la lucha. El análisis de datos masivos permitió anticipar movimientos, identificar patrones de corrupción y prever zonas de riesgo. Pero el CJNG no se quedó atrás. Contrataron hackers, implementaron sus propios sistemas de encriptación y hasta usaron deepfakes para difundir mensajes de terror o desacreditar a funcionarios. La ciberguerra se sumó al conflicto físico, llevando la batalla a un terreno donde las reglas aún están por escribirse. Vidas entre dos fuegos. En medio del enfrentamiento quedaron miles de personas inocentes, familias desplazadas, niños que crecieron rodeados de miedo,
jóvenes tentados por el dinero fácil del narco. Los testimonios recogidos por periodistas y activistas dibujan una realidad dura. Padres que huyen de noche, mujeres obligadas a actuar como espías, maestros que enseñan en aulas vacías. A pesar del horror, la frontera demostró una increíble capacidad de resistencia. Comunidades se organizaron en redes de apoyo, surgieron proyectos sociales para dar alternativas a los jóvenes y se crearon espacios de memoria para no olvidar a las víctimas. Periodistas y la verdad en peligro. Contar esta historia no fue fácil. Periodistas que investigaron el conflicto recibieron amenazas, fueron perseguidos o forzados al exilio. Algunos medios internacionales denunciaron censura y ataques cibernéticos. Sin embargo, gracias a su trabajo, el mundo supo lo que realmente ocurrió en Isla Frontón. Las redes de corrupción, el horror de la violencia, la valentía de quienes resistieron y los límites difusos entre héroes y villanos. El futuro de El Mencho y el CJNG. Hasta hoy el paradero de El Mencho es un misterio. Las autoridades anuncian su caída cada año, pero siempre aparecen nuevos rumores, que sigue operando desde la sierra, que fue traicionado por su círculo cercano, que negocia su rendición a cambio de impunidad. El CJNG, aunque golpeado, sigue figurando en las listas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su historia se ha vuelto leyenda entre los cárteles. El mito del narco invencible que desafió a 2 países y sobrevivió. 10. Una frontera en mutación constante. La batalla en Isla Frontón dejó cicatrices, pero también aprendizajes. El flujo de drogas no cesó, pero cambió de ruta. La violencia no desapareció, solo se transformó. El tráfico de personas y armas aumentó, ocupando el espacio dejado por el narcotráfico tradicional. La presencia de fuerzas del orden y la inversión en inteligencia dieron frutos parciales, pero el crimen organizado demostró que siempre encuentra nuevas formas de adaptarse. Reflexión. ¿Hay un final posible? En la frontera entre Texas y México, la línea entre el bien y el mal se dibuja en tonos grises. Los éxitos y fracasos de la Operación Isla Frontón se estudian ahora en academias de policía y universidades como ejemplo de la complejidad del combate al crimen organizado en el siglo XXI. Para algunos, la guerra es interminable. Para otros, cada pequeña victoria es una luz en la oscuridad. Mientras tanto, la vida continúa. Los pescadores vuelven a lanzar sus redes, los niños juegan cerca del río y las sirenas de la policía se escuchan en la distancia. Epílogo. La batalla continúa. Hoy, Isla Frontón sigue custodiada por un pequeño destacamento de los Texas Rangers. Las ruinas de los laboratorios destruidos conviven con nuevas instalaciones de vigilancia. A veces, en las noches sin luna, aún se escuchan rumores de movimientos extraños en la selva. El CJNG no ha olvidado su derrota, y las autoridades no bajan la guardia. La frontera sigue siendo tierra de nadie y de todos. Un territorio donde la ley y el caos libran una guerra silenciosa que, quizás, nunca tendrá un verdadero vencedor. Pero si algo enseñó esta historia es que la resistencia existe y que, aunque imperfecta y frágil, la lucha por el control y la justicia sigue viva, cambiando de forma, pero nunca desapareciendo del todo. El tiempo ha pasado desde la batalla en Isla Frontón, pero las consecuencias de aquel enfrentamiento siguen marcando la vida en la frontera y resonando a ambos lados del río. Nada volvió a ser igual ni para las autoridades, ni para los habitantes de la región, ni para el propio CJNG, que lejos de desaparecer, aprendió a mutar y reinventarse. En este último capítulo exploramos las secuelas, las nuevas dinámicas de poder, las lecciones aprendidas y los desafíos que aguardan en el futuro, en una guerra donde la línea entre la victoria y la derrota siempre es difusa. Reconfiguración del crimen organizado. Tras la caída de Isla Frontón, el CJNG y otros grupos criminales se vieron forzados a cambiar radicalmente sus estrategias. Algunos cárteles fragmentados aprovecharon la inestabilidad para disputarse territorios. Surgieron alianzas insólitas entre células rivales. Grupos pequeños, más flexibles, reemplazaron a las viejas estructuras centralizadas. El CJNG, aunque herido, logró reconstruirse en la sombra. Diversificó sus negocios, desde extorsiones y secuestros express hasta cibercrimen y lavado de activos a través de inversiones inmobiliarias y criptomonedas. Mientras tanto, la violencia dejó de ser siempre visible. Se volvió selectiva, más dirigida y en ocasiones incluso invisible para la mayoría. Efectos sociales en la frontera. Las comunidades que rodean el río experimentaron un periodo de ambigua calma. Muchos habitantes sienten un alivio relativo,
Los tiroteos y las persecuciones públicas disminuyeron, pero el miedo y la desconfianza no desaparecieron. Los negocios familiares empezaron a florecer tímidamente, pero los rumores sobre la presencia de nuevos jefes persisten. Las autoridades locales, conscientes del riesgo de corrupción, implementaron nuevos protocolos de vigilancia y crearon unidades especiales para investigar delitos de cuello blanco. El precio de la aparente tranquilidad fue alto. Decenas de familias siguen desplazadas, muchos testigos clave nunca regresaron, y las heridas emocionales permanecen abiertas. La resiliencia de la sociedad civil. Uno de los cambios más profundos surgió de la propia sociedad. Redes de apoyo comunitario, cooperativas de mujeres, comités de vigilancia vecinal y proyectos educativos para niños y adolescentes se multiplicaron. Organizaciones civiles apoyadas por ONGs internacionales desarrollaron programas de prevención, atención psicológica y reinserción social. Docentes y líderes sociales emergieron como figuras clave en la resistencia. En muchas escuelas se crearon talleres sobre cultura de paz, manejo del trauma y prevención de la violencia. La música, el arte y el deporte sirvieron como canales para procesar el dolor y reconstruir el tejido social. Estrategias de los Texas Rangers y fuerzas aliadas. La experiencia de Isla Frontón transformó el enfoque de las fuerzas de seguridad. Los Texas Rangers implementaron una estrategia basada en inteligencia, operaciones encubiertas y tecnología de punta. El énfasis se desplazó hacia la identificación y desmantelamiento de redes financieras, la intercepción de comunicaciones encriptadas y el rastreo digital de activos criminales. La colaboración con agencias federales de Estados Unidos y cuerpos especializados mexicanos se hizo más frecuente. Se crearon unidades mixtas compartiendo bases de datos y métodos de análisis que permitieron anticipar movimientos y prevenir ataques. El uso de inteligencia artificial y software de análisis predictivo fue esencial para detectar patrones y evitar nuevas infiltraciones del crimen organizado en las instituciones públicas. Diplomacia, soberanía y cooperación binacional. El caso de Isla Frontón obligó a México y Estados Unidos a redefinir sus acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Las tensiones por cuestiones de soberanía se manifestaron en intensos debates políticos y diplomáticos. Hubo momentos de crisis, amenazas de suspender convenios, protestas públicas y acusaciones cruzadas de negligencia. Finalmente se firmaron nuevos protocolos de actuación conjunta, respetando los marcos legales de ambos países. La presión internacional, especialmente de la Unión Europea y organismos multilaterales, ayudó a impulsar reformas y aumentar la transparencia en el manejo de información sensible. Nuevos desafíos, crimen digital y mutación del narco. El CJNG, lejos de resignarse, se adaptó a los nuevos tiempos. Aprovechó las oportunidades del mundo digital, ataques cibernéticos, hackeo de cuentas bancarias, extorsión virtual, uso de redes sociales para reclutamiento y propaganda. El anonimato de Internet facilitó la expansión de sus negocios y la conexión con mercados lejanos. Las autoridades se vieron obligadas a invertir en ciberseguridad y crear divisiones especializadas en delitos informáticos. La frontera física se volvió menos relevante. La batalla se trasladó al ciberespacio, donde los límites legales aún son difusos. El impacto psicológico, miedo y esperanza. El trauma colectivo dejó secuelas profundas. Muchos habitantes de la frontera sufren ansiedad, insomnio, estrés postraumático y desconfianza en las instituciones. La cultura del silencio sigue vigente. El miedo a las represalias limita la denuncia de delitos y la colaboración con las autoridades. Sin embargo, la esperanza se mantiene viva. Pequeños logros cotidianos, como el regreso de fiestas tradicionales o la reapertura de mercados, se celebran como victorias contra el miedo. Los relatos de resistencia, solidaridad y resiliencia se transmiten de generación en generación. La prensa y el derecho a la verdad. El periodismo independiente jugó un papel crucial en la documentación de los hechos. Reporteros y fotógrafos, pese a amenazas y atentados, lograron registrar testimonios, recopilar pruebas y desmentir campañas de desinformación. Medios internacionales retomaron la historia de Isla Frontón como símbolo de la lucha por la verdad en contextos de violencia extrema. Premios y reconocimientos fueron otorgados a periodistas locales, algunos de los cuales debieron exiliarse para proteger su vida. El Mencho, mito, realidad e incertidumbre. A pesar de los numerosos operativos y rumores sobre su muerte o captura, la figura de El Mencho persiste como mito y amenaza. Su nombre es sinónimo de miedo y poder, pero también de decadencia.
Para algunos representa el último gran caudillo narco. Para otros es solo el primero de una nueva generación de criminales invisibles. Las autoridades mantienen la cacería, pero la posibilidad de una fragmentación del CJNG en grupos más pequeños y sofisticados es cada vez mayor. 10. La frontera como laboratorio social y político. Isla Frontón se convirtió en laboratorio de nuevas políticas públicas, proyectos sociales y experimentos de convivencia. Se promovieron campañas de desarme voluntario, atención a víctimas, legalización de ciertas sustancias y desarrollo de economías alternativas. El diálogo entre comunidades indígenas, migrantes y rancheros ayudó a superar viejas desconfianzas y generar soluciones creativas a los problemas comunes. La memoria colectiva y el futuro. La batalla de Isla Frontón ya es parte de la memoria colectiva de la región. Monumentos, murales y documentales recuerdan a las víctimas y a quienes lucharon por defender la ley. En las escuelas se narran las historias de coraje, pero también de dolor y pérdida. El futuro sigue siendo incierto. Nadie puede asegurar que el crimen organizado será erradicado, pero el ejemplo de resistencia y transformación dejó huella. Epílogo. La guerra sin final. El ciclo de violencia y adaptación continúa. Nuevos grupos surgen, las viejas estructuras se reformulan y el flujo de dinero ilícito no se detiene. La frontera sigue siendo ese espacio de tensión permanente entre el orden y el caos, entre la ley y la impunidad. Pero ahora, más que nunca, la sociedad civil, las autoridades y la comunidad internacional reconocen que la lucha no es solo policial o militar, es también cultural, económica, tecnológica y humana. El mayor desafío será no perder la capacidad de soñar con una vida digna, con una frontera en paz, donde la sangre deje de ser la marca de cada historia. Han pasado años desde el asalto a Isla Frontón, pero la frontera sigue siendo una herida abierta, una tierra en perpetua tensión, donde el eco de las sirenas y los susurros del miedo nunca se apagan del todo. A pesar de los operativos, las reformas y los discursos oficiales, el equilibrio entre la ley y el crimen continúa siendo frágil. La región se transformó en un laboratorio para nuevas formas de control, resistencia y a veces para el olvido. En este último tramo de la historia, exploramos las nuevas realidades que surgieron tras el conflicto, la evolución de las redes criminales, la resistencia civil, el papel de las mujeres y los jóvenes, los desafíos tecnológicos y la búsqueda, siempre inacabada, de justicia y dignidad. Nueva generación de cárteles. El CJNG, aunque debilitado, no desapareció tras la caída de Isla Frontón. Su estructura se fragmentó, dando lugar a una constelación de células independientes. Algunas mantuvieron lealtad a El Mencho, otras buscaron alianzas propias, aliándose incluso con viejos enemigos o bandas extranjeras. Surgieron cárteles locales con fuerte arraigo social, mezclando narcoactividad con protección a sus comunidades. La línea entre criminal y benefactor se volvió difusa. Algunos líderes financiaban escuelas, clínicas y festivales, intentando lavar su imagen ante los ojos de la gente. Pero la violencia siguió siendo el lenguaje dominante. Ajustes de cuentas, desapariciones forzadas y ejecuciones selectivas marcaron el día a día en la región, aunque ahora de manera más silenciosa y sofisticada. La economía sumergida y sus efectos. El dinero del narco nunca dejó de fluir, pero su rastro se hizo más complejo. Nuevos métodos de lavado incluyeron inversiones en criptomonedas, compra de arte, exportación de aguacates y hasta control de rutas de migrantes. Los mercados locales, antes dominados por el miedo, ahora dependían de la protección de grupos armados. Negocios legítimos pagaban cuotas para operar y los líderes criminales exigían silencio a cambio de seguridad. La economía informal creció dando trabajo a miles de personas que sin alternativas reales terminaron atrapadas en una red de dependencia y complicidad. El papel invisible de las mujeres. Detrás de cada enfrentamiento hubo historias de mujeres que resistieron, sufrieron y muchas veces lideraron el cambio desde las sombras. Madres que buscaron a sus hijos desaparecidos. Esposas y hermanas que denunciaron corrupción o se enfrentaron a los capos.
Jóvenes que optaron por el activismo y el arte como armas de transformación. Se crearon redes de madres buscadoras, colectivos feministas y proyectos de autodefensa comunitaria. En muchos pueblos fueron las mujeres quienes mantuvieron vivas las tradiciones, impulsaron talleres para niños y protegieron a los más vulnerables durante las horas más oscuras. El costo personal fue altísimo. Amenazas, desplazamiento forzado y en no pocos casos, asesinatos impunes. Sin embargo, su voz creció y su lucha se convirtió en referente internacional de dignidad y coraje. Juventud. Entre el riesgo y la esperanza. Los jóvenes fueron, y siguen siendo, los más tentados por el dinero rápido del narco. La falta de oportunidades, el abandono escolar y la normalización de la violencia crearon un terreno fértil para el reclutamiento. Sin embargo, también surgieron alternativas. Organizaciones sociales apoyadas por ONG y algunos empresarios valientes ofrecieron talleres, becas, deportes y proyectos artísticos para alejar a los adolescentes del crimen. En algunos barrios, la cultura urbana, rap, graffiti, breakdance, se convirtió en un lenguaje de resistencia, un espacio para expresar el dolor y canalizar la rabia. Aún así, la presión de los grupos criminales sigue siendo enorme. La disyuntiva entre sobrevivir o resistir es cotidiana, y muchos jóvenes viven en una cuerda floja, donde un solo error puede costar la vida. Innovación criminal y tecnología. La evolución del crimen organizado fue tecnológica y digital. El control territorial ya no depende solo de hombres armados. Ahora se libra también en la red, con hackers, espionaje industrial, manipulación de redes sociales y campañas de desinformación. El CJNG y sus rivales aprendieron a operar criptomonedas, encriptar comunicaciones y rastrear a enemigos a través de inteligencia artificial. Las extorsiones se hacían por WhatsApp, las amenazas llegaban vía Telegram, y los levantones podían organizarse en minutos gracias a la tecnología. Frente a esto, las fuerzas de seguridad tuvieron que reinventarse. Contrataron ingenieros, crearon laboratorios forenses digitales y participaron en redes internacionales de ciberseguridad. La batalla se volvió invisible, pero no menos letal. El regreso del miedo y las nuevas formas de control. Cada vez que un grupo criminal se debilitaba, otro ocupaba su lugar. El miedo nunca se fue, solo cambió de rostro. Toques de queda autoimpuestos, vigilancia vecinal armada y pactos tácitos de silencio. El Estado intentó recuperar la autoridad, desplegando más policías, instalando cámaras de vigilancia y promoviendo campañas de denuncia anónima. Sin embargo, la población seguía desconfiando, convencida de que muchas instituciones aún estaban infiltradas por el crimen. En este clima, la justicia por mano propia aumentó. Linchamientos, escraches y grupos de autodefensa fueron parte de la cotidianidad, con resultados tan ambiguos como peligrosos. Educación y reconstrucción social. Frente al caos, la educación se volvió un acto de resistencia. Maestros, padres y organizaciones civiles impulsaron programas de lectura, música y cultura de paz en las escuelas más vulnerables. Se promovieron valores como la empatía, la cooperación y el respeto a la diversidad. En algunos casos, la colaboración entre autoridades y sociedad permitió recuperar espacios públicos, organizar ferias, festivales y eventos deportivos que reconstruyeron el sentido de comunidad. La educación no solo se limitó a las aulas. Campañas de salud mental, talleres de prevención de adicciones y formación en derechos humanos se volvieron parte esencial de la reconstrucción social. La memoria como antídoto contra el olvido. La frontera aprendió a recordar para no repetir. Colectivos de víctimas impulsaron memoriales, exposiciones y murales que narran la historia de la violencia, la resistencia y la esperanza. En las calles de los pueblos, los nombres de los caídos se repiten en canciones, poemas y grafitis. Los periodistas que documentaron la guerra son homenajeados en plazas y escuelas, a pesar de que muchos siguen exiliados o bajo amenaza. La memoria se convirtió en un acto político, una forma de exigir justicia y de sanar heridas colectivas. Justicia lenta y procesos judiciales. El sistema judicial enfrentó un reto monumental: investigar y juzgar miles de crímenes cometidos durante el auge del CJNG. La corrupción, el miedo y la falta de pruebas obstaculizaron muchos procesos. Aún así, hubo avances. Algunos capos menores y cómplices fueron condenados, se recuperaron bienes y se aprobaron leyes para proteger a testigos y víctimas. Pero la impunidad persiste. Para la mayoría, la justicia llega tarde o nunca, y las heridas legales siguen abiertas. 10.
Diplomacia, fronteras y políticas globales. El conflicto de Isla Frontón puso la seguridad fronteriza en el centro de la política internacional. Se reforzaron acuerdos binacionales, se compartieron bases de datos y se promovió la cooperación en inteligencia financiera. Estados Unidos presionó para controlar el flujo de armas y dinero. México exigió respeto a su soberanía y mayor apoyo para el desarrollo social en la frontera. Organismos multilaterales como la ONU y la OEA propusieron soluciones de fondo: atacar las causas estructurales, invertir en educación y salud, y reducir la demanda de drogas en los países consumidores. 11. Futuro incierto. Pacificación o adaptación. La violencia en la frontera no desapareció, solo mutó. Algunos expertos creen que la única salida real será la negociación, la reinserción de excriminales y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Otros, más escépticos, advierten que el crimen organizado siempre encontrará nuevas formas de adaptación y que la paz será relativa, frágil y provisional. Mientras tanto, la vida sigue. Los niños vuelven a jugar en las calles, los comerciantes abren sus puestos y las familias reconstruyen día a día la esperanza. Epílogo. La última frontera. Isla Frontón, alguna vez símbolo del poder narco, es hoy territorio vigilado, pero su historia sigue viva en la memoria colectiva. La guerra dejó cicatrices, pero también enseñanzas. La importancia de la solidaridad, la necesidad de justicia, el valor de quienes se atrevieron a resistir. Quizás nunca haya un final claro. La frontera siempre será espacio de tensiones, de encuentros y desencuentros, de desafíos y posibilidades. Pero mientras existan quienes sueñan con un futuro mejor, la historia seguirá escribiéndose. Y en ese relato, la dignidad y la memoria serán siempre más fuertes que el miedo. Con el paso del tiempo, el eco de la batalla en Isla Frontón se transformó en leyenda. Pero la realidad sobre el terreno dista mucho de los relatos heroicos. La frontera sigue siendo un mosaico de luces y sombras, donde la paz siempre es parcial y la violencia tiene 1000 rostros. Aquí, en este rincón entre Texas y México, la guerra contra el CJNG dejó marcas que aún hoy moldean el destino de comunidades enteras. Esta sexta parte profundiza en las nuevas dinámicas, la vida cotidiana bajo amenaza, las heridas abiertas y los tímidos brotes de esperanza que surgen en medio de la adversidad. El día después. Normalidad entre escombros. La caída de Isla Frontón no trajo la paz prometida. En las primeras semanas tras la operación, la zona fue militarizada. Vehículos blindados patrullaban las brechas y helicópteros sobrevolaban el río día y noche. Las comunidades cercanas vivieron entre la euforia y el temor. Algunos festejaban la expulsión del CJNG, otros temían represalias inminentes. Las escuelas reabrieron con cautela. La asistencia era baja. Maestros y alumnos, marcados por la violencia, intentaban retomar rutinas, pero los recuerdos de disparos y explosiones seguían frescos. El comercio local experimentó un respiro. Los mercados volvieron a llenarse, las panaderías reabrieron y hasta regresaron las fiestas patronales. Pero bajo esa superficie de normalidad, la desconfianza persistía. ¿Cuánto duraría la calma? ¿Volvería el narco bajo otra bandera? Fragmentación criminal y nuevas alianzas. La caída del bastión narco provocó un efecto dominó. Viejos aliados del CJNG buscaron sobrevivir formando pequeñas células independientes. Algunas se aliaron con cárteles rivales, otras recurrieron a la extorsión, el robo o el secuestro express como nuevos modos de financiamiento. En cuestión de meses, el mapa criminal de la frontera se fragmentó en decenas de bandas, cada una con su propio código. La violencia se volvió menos espectacular, pero más impredecible. Las ejecuciones públicas disminuyeron, pero aumentaron los ataques selectivos y los ajustes de cuentas silenciosos. Esta nueva etapa trajo una violencia menos visible, pero igual de corrosiva para la vida social y la economía local. La economía bajo presión y la migración forzada. Con el CJNG debilitado y nuevos grupos disputando el territorio, los empresarios y comerciantes se encontraron atrapados entre las amenazas y el vacío de poder. Los cobros de piso cambiaron de manos, a veces duplicándose. Muchos negocios pequeños no sobrevivieron. El desempleo creció y con él la migración interna. Familias enteras huyeron de los pueblos más conflictivos buscando refugio en ciudades fronterizas o en el otro lado del río. El tráfico de personas se convirtió en un negocio rentable para las nuevas mafias.
Los coyotes, ahora conectados a redes internacionales, lucraron con el miedo y la desesperación, llevando migrantes a través de rutas cada vez más peligrosas. El poder oculto de la corrupción. Mientras la atención pública se centraba en las balaceras y operativos, la corrupción seguía siendo el motor silencioso del crimen organizado. Autoridades municipales, policías locales y hasta algunos funcionarios federales fueron señalados por su complicidad. Los sobornos, favores y amenazas tejieron una red invisible que permitió a los nuevos cárteles operar con relativa impunidad. Investigaciones periodísticas revelaron contratos públicos amañados, empresas fantasma y lavado de dinero en sectores como la construcción, el transporte y la agroindustria. Para muchos la impunidad es el verdadero enemigo, una sombra que amenaza con hacer inútiles todos los sacrificios. Tecnología y narco. Una carrera sin fin. La frontera se convirtió en un campo de pruebas para la innovación criminal. Drones cargados con paquetes de droga surcan el cielo cada noche, burlando radares y patrullas. Vehículos autónomos cruzan el río con mercancía ilícita, guiados por GPS y monitoreados desde centros de mando escondidos. El CJNG y sus herederos invierten en hackers, compran software de espionaje y usan criptomonedas para mover millones sin dejar rastro. Por su parte, las fuerzas de seguridad han sofisticado sus herramientas, inteligencia artificial para rastrear redes, cámaras de reconocimiento facial y algoritmos predictivos que intentan anticipar los movimientos criminales. Pero la carrera es desigual. La tecnología, por sí sola, no basta sin voluntad política ni confianza ciudadana. Mujeres en la frontera, resistencia y liderazgo. La violencia trajo consigo nuevas formas de liderazgo social, muchas veces encarnadas por mujeres. En cada pueblo surgieron redes de madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y promotoras de la paz. A pesar de las amenazas, ellas organizaron vigilias, talleres de autodefensa, campañas de denuncia y jornadas de apoyo psicológico. Algunas se convirtieron en figuras públicas, otras prefirieron el anonimato, pero su trabajo resultó esencial para sostener el tejido social. El impacto de su lucha trascendió fronteras, inspirando movimientos similares en otras regiones de México y América Latina. La juventud, entre la seducción y el desencanto. La guerra contra el narco dejó una generación marcada por el desencanto. Muchos jóvenes crecieron con la violencia como telón de fondo, viendo en el crimen no solo peligro, sino oportunidad. Las campañas de reclutamiento de los cárteles fueron sofisticadas. Promesas de dinero rápido, sentido de pertenencia y protección frente al abandono estatal. Sin embargo, también surgieron iniciativas para ofrecer alternativas. Talleres de arte urbano, deportes extremos, becas educativas y proyectos de emprendimiento social. En algunos barrios la música y el graffiti se convirtieron en lenguajes de denuncia y esperanza. Pero la lucha por el alma de la juventud sigue abierta. Periodismo y memoria, la verdad bajo asedio. Contar la historia de Isla Frontón fue para muchos periodistas un acto de valentía. Las amenazas, el acoso y la censura fueron moneda corriente. Varios reporteros debieron exiliarse. Otros, lamentablemente, perdieron la vida. Sin embargo, su trabajo permitió construir memoria colectiva. Documentales, libros y podcasts reconstruyeron los hechos, dieron voz a las víctimas y evitaron que la historia cayera en el olvido. El periodismo independiente demostró ser un pilar fundamental para la democracia y la rendición de cuentas. Salud mental. La otra batalla invisible. El impacto psicológico de la guerra fue profundo y duradero. Niños con pesadillas, adultos con estrés postraumático, familias enteras viviendo en alerta permanente. Las autoridades, en colaboración con ONGs, implementaron programas de atención psicológica, aunque la demanda supera con creces los recursos disponibles. El estigma y el miedo dificultan el acceso a la ayuda, pero la salud mental se ha vuelto un tema central en las agendas locales. 10. Cooperación internacional y nuevas políticas. El conflicto en Isla Frontón llevó a una revisión profunda de las políticas de seguridad en la frontera. Estados Unidos y México reforzaron acuerdos en inteligencia, extradición y control de armas. Organismos internacionales promovieron la adopción de estándares de derechos humanos, protección a periodistas y combate al lavado de dinero. Se crearon plataformas digitales de cooperación facilitando el intercambio de información en tiempo real y la identificación de amenazas transnacionales. 11. Cultura y reconstrucción. Sanar a través del arte. Frente a la devastación, la cultura se convirtió en refugio y motor de cambio. Murales, obras de teatro, festivales y conciertos ayudaron a procesar el dolor colectivo
y a imaginar futuros posibles. Los espacios públicos se resignificaron. Parques, canchas y bibliotecas pasaron de ser escenarios de violencia a centros de encuentro y creatividad. La cultura de la paz ganó terreno, aunque los desafíos persisten. Reflexión final. La frontera como espejo. La historia de Isla Frontón y la guerra contra el CJNG revela los límites de la fuerza y la importancia de la comunidad. El crimen muta, la violencia resiste, pero también hay resistencia, solidaridad y sueños de justicia. La frontera sigue siendo espacio de conflicto, pero también de aprendizaje y transformación. Queda claro que ningún operativo, por exitoso que sea, es suficiente sin justicia social, educación y participación ciudadana. El futuro permanece abierto, escrito día a día por quienes, pese a todo, eligen la esperanza sobre el miedo. La historia de Isla Frontón es mucho más que una serie de enfrentamientos armados o un relato de operaciones policiales exitosas. Es una historia compleja que entrelaza el poder, la violencia, la política, la cultura y la vida cotidiana de miles de personas atrapadas en un conflicto que trasciende fronteras. Esta séptima parte explora las múltiples dimensiones de ese conflicto, poniendo énfasis en los factores sociales, económicos y humanos que continúan moldeando la realidad de la frontera entre Texas y México. Los ecos del pasado, heridas no sanadas. A pesar de las múltiples operaciones y la aparente reducción de la violencia visible, las heridas de la guerra contra el CJNG permanecen abiertas. Los testimonios de sobrevivientes revelan traumas profundos, tanto físicos como emocionales. Muchos hablan de noches sin dormir, de miedo constante y de la pérdida de familiares y amigos. En comunidades rurales y urbanas, la memoria colectiva se convierte en un campo de batalla donde se disputan versiones oficiales y relatos personales. Los relatos de dolor, valentía y resistencia se enfrentan con el silencio impuesto por la violencia y la desconfianza hacia las instituciones. La frontera como espacio de contradicciones. La frontera es un territorio donde conviven lo legal y lo ilegal, la esperanza y la desesperación, la violencia y la solidaridad. Mientras algunos buscan construir un futuro pacífico y próspero, otros se aprovechan del caos para fortalecer sus negocios ilícitos. Las instituciones públicas enfrentan el reto de recuperar la confianza ciudadana, pero deben hacerlo en un contexto donde la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales. En este escenario, la sociedad civil juega un papel crucial como agente de cambio, demandando transparencia, justicia y políticas públicas efectivas. El papel de la juventud. Futuro incierto. Los jóvenes de la frontera viven en una encrucijada. Por un lado, enfrentan la presión de los grupos criminales que les ofrecen dinero, protección y un sentido de pertenencia. Por otro, existen iniciativas sociales que buscan brindarles oportunidades educativas, culturales y laborales. El equilibrio es frágil. Muchos adolescentes navegan entre el riesgo y la esperanza, con el peso de un contexto violento que limita sus opciones. La participación activa de jóvenes en proyectos comunitarios, deportes y arte urbano se convierte en un rayo de luz en medio de la oscuridad. Violencia de género y resistencia femenina. La violencia no solo se manifiesta en enfrentamientos armados, sino también en agresiones contra mujeres y niñas. El feminicidio, la trata de personas y la violencia doméstica son problemas graves en la región. Sin embargo, el protagonismo de mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y líderes comunitarias ha sido fundamental para visibilizar estas problemáticas y promover cambios. Redes de apoyo, campañas de prevención y programas de empoderamiento han comenzado a transformar realidades, aunque el camino sigue siendo largo y difícil. Economía criminal y su impacto. El narcotráfico y las actividades ilícitas generan ingresos millonarios que afectan directamente la economía local y nacional. Las inversiones en sectores legales como la construcción, la agricultura y el comercio sirven para blanquear capitales y dificultar la identificación de recursos ilegales. El control sobre rutas migratorias, tráfico de armas y extorsión a negocios locales
aumentan la influencia de los grupos criminales en la vida cotidiana. Para romper este ciclo es necesario fortalecer las instituciones financieras, mejorar la supervisión y promover una economía formal inclusiva y transparente. Tecnología y vigilancia. Doble filo. El avance tecnológico ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado. Sistemas de vigilancia, drones, inteligencia artificial y análisis de grandes datos han permitido anticipar movimientos y desarticular redes. Pero la tecnología también puede ser usada en contra de la sociedad. El espionaje ilegal, la manipulación de información y el uso indebido de datos personales generan preocupaciones sobre la privacidad y los derechos humanos. Equilibrar seguridad y libertad es uno de los principales desafíos actuales en la frontera. Cooperación binacional y desafíos políticos. La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es compleja y a menudo tensa. El conflicto en Isla Frontón evidenció la necesidad de una cooperación estrecha y respetuosa. Sin embargo, las diferencias políticas, la disputa por la soberanía y las presiones internas dificultan acuerdos duraderos. La diplomacia debe caminar hacia la construcción de confianza y la búsqueda de soluciones conjuntas que consideren las realidades sociales y económicas de ambas naciones. Medios de comunicación y percepción pública. La forma en que los medios narran la guerra contra el narcotráfico influye directamente en la percepción pública. Coberturas sensacionalistas pueden generar miedo o estigmatizar comunidades enteras. Por otro lado, un periodismo responsable y profundo contribuye a entender las causas y consecuencias del conflicto y a visibilizar las voces de las víctimas y los actores sociales. La pluralidad y la ética en el periodismo son esenciales para fortalecer la democracia y la justicia. Memoria histórica y cultura de paz. Recuperar la memoria histórica es fundamental para construir una cultura de paz. Los espacios de memoria, los memoriales y las narrativas colectivas ayudan a reconocer las víctimas y a promover la reconciliación. La educación en valores y derechos humanos desde la infancia se presenta como un pilar para prevenir futuras generaciones de violencia. El arte y la cultura juegan un rol transformador, ofreciendo alternativas creativas para expresar y sanar heridas. Los retos de la justicia y el sistema penal. La justicia en la frontera enfrenta retos estructurales: lentitud, corrupción y falta de recursos. El proceso judicial para casos relacionados con el narcotráfico es largo y complejo, lo que genera impunidad y desconfianza. Iniciativas para fortalecer la transparencia, proteger a testigos y víctimas y modernizar los sistemas judiciales son urgentes y necesarias. La justicia efectiva es clave para romper el ciclo de violencia y fortalecer el Estado de Derecho. El futuro de la frontera. Esperanza y incertidumbre. La frontera entre Texas y México es un espacio de tensiones permanentes, pero también de oportunidades. El crecimiento económico, la integración cultural y los esfuerzos comunitarios ofrecen caminos para la reconstrucción. No obstante, la violencia y la criminalidad siguen presentes, y la lucha requiere coordinación, inversión y compromiso a largo plazo. El futuro dependerá de la capacidad de actores públicos y privados para trabajar juntos y construir un entorno seguro y justo. Epílogo. La frontera como símbolo. Isla Frontón es más que una isla o un territorio disputado. Es un símbolo de los desafíos que enfrenta la región. La historia que se cuenta en estas páginas es la historia de miles de personas que luchan día a día por sobrevivir, resistir y transformar su realidad. La frontera es un espejo donde se reflejan las contradicciones de la sociedad contemporánea. Poder y vulnerabilidad, violencia y esperanza, miedo y dignidad. Esta historia es un llamado a no olvidar, a seguir aprendiendo y a no perder la fe en que otro futuro es posible. La frontera entre Texas y México sigue siendo un lugar donde el tiempo parece dilatarse, atrapando historias de resistencia, violencia y esperanza en un mismo espacio. A lo largo de esta saga hemos recorrido el ascenso y caída de un bastión narco, la batalla sin cuartel entre los Texas Rangers y el CJNG, y las profundas transformaciones sociales que dejó este conflicto. En esta última parte, nos adentramos en los aprendizajes finales, los retos pendientes y el futuro que se vislumbra para una frontera que, pese a todo, sigue latiendo con fuerza. Reflexiones sobre la lucha contra el crimen organizado. La operación en Isla Frontón simboliza la complejidad de combatir a organizaciones criminales que operan en redes internacionales y que, al mismo tiempo, están profundamente arraigadas en comunidades locales. No basta con despliegues militares o arrestos espectaculares. La lucha debe ser multidimensional
integrando políticas sociales, económicas y educativas. La corrupción y la impunidad siguen siendo los principales obstáculos. Sin transparencia ni rendición de cuentas, cualquier avance corre el riesgo de ser efímero. La importancia de la cooperación internacional. La guerra contra el narcotráfico es un problema global que requiere soluciones compartidas. La colaboración entre México, Estados Unidos y organizaciones internacionales ha mejorado, pero aún existen diferencias políticas y operativas que dificultan un trabajo conjunto efectivo. El intercambio de inteligencia, la coordinación en fronteras y el combate al lavado de dinero son áreas en las que la cooperación ha mostrado resultados positivos. Sin embargo, para lograr un cambio sostenible es necesario fortalecer la confianza y trabajar en programas de desarrollo que ataquen las causas estructurales del problema. 3. Tecnología, vigilancia y derechos humanos. El uso de tecnología en la seguridad pública ha revolucionado la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea preguntas cruciales sobre la privacidad, el control social y la protección de los derechos humanos. El equilibrio entre seguridad y libertad es delicado y requiere marcos legales claros, supervisión independiente y participación ciudadana. Solo así se podrá evitar que las herramientas diseñadas para proteger se conviertan en instrumentos de abuso o represión. La frontera y sus comunidades, reconstrucción y resistencia. Las comunidades afectadas por la violencia han demostrado una capacidad impresionante de resiliencia. A través de redes de apoyo, iniciativas culturales y proyectos sociales, han comenzado a reconstruir el tejido social roto por años de conflicto. La educación, la cultura y el trabajo comunitario son pilares fundamentales para generar espacios de paz y oportunidades. El protagonismo ciudadano es clave para consolidar los avances y evitar recaídas en la violencia. Mujeres y jóvenes, motor de cambio. Las mujeres han emergido como líderes indispensables en procesos de reconstrucción y defensa de derechos. Su participación en la política, el activismo y la sociedad civil ha transformado la narrativa y abierto caminos hacia la equidad y la justicia. Los jóvenes, por su parte, representan la esperanza y el futuro, aunque enfrentan numerosos desafíos. Programas educativos, culturales y deportivos se han convertido en herramientas efectivas para alejarlos de la violencia y ofrecerles alternativas de vida digna. La justicia como fundamento para la paz. Sin justicia no hay paz duradera. Fortalecer el sistema judicial, proteger a víctimas y testigos y garantizar procesos transparentes es vital para romper ciclos de violencia. La impunidad alimenta la desconfianza y la violencia, mientras que la justicia promueve la reconciliación y la convivencia pacífica. Es necesario que los avances judiciales sean acompañados de políticas públicas que atiendan las causas sociales del crimen. Desafíos y perspectivas para la frontera. La frontera sigue siendo un territorio complejo, marcado por la interacción constante entre oportunidades y amenazas. El desarrollo económico, la integración cultural y la inversión social deben caminar de la mano con políticas de seguridad efectivas y respetuosas de los derechos humanos. La construcción de una frontera segura y justa requiere visión a largo plazo, voluntad política y compromiso ciudadano. Solo así será posible transformar la frontera en un espacio de paz, desarrollo y convivencia. Epílogo. Un legado de resistencia y esperanza. La historia de Isla Frontón y la guerra contra el CJNG es un testimonio del costo humano y social de la violencia, pero también de la capacidad de resistencia y transformación de las personas y comunidades. Este legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la justicia y la solidaridad para construir un futuro mejor. Aunque el camino sea incierto y lleno de desafíos, la frontera sigue siendo un lugar donde la esperanza no se rinde, donde la lucha por la dignidad y la justicia continúa día a día.